Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta aquí. Que el Señor bendiga su santa palabra. Encontramos en este capítulo 7 requisitos o 7 reglas para correr. La primera regla es: poned aparte todo peso, o dice: despojémonos de todo peso y el pecado que fácilmente nos acosa, dice otra versión. Y el segundo es: corred con paciencia. O sea que la carrera cristiana es toda la vida y tenemos que tener paciencia. Y la tercera regla es: puesto los ojos en Jesús, o mirando a Jesús. Y el cuarto punto: no desprecies el castigo del Señor. Estos puntos es lo que nosotros vamos a ver. No desprecies el castigo del Señor. Y el quinto punto: no desmayes cuando eres reprendido por Él. Estos dos puntos vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces dice, el cuarto punto dice: no desprecies el castigo del Señor. O sea que habla de la disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Estas cosas son muy importantes y a veces quiere desanimarnos la disciplina. Queremos desmayar por la disciplina. La disciplina incluye también castigo, reprensión, obstáculos que el Señor permite en nuestra vida cristiana. Los obstáculos, las interferencias en el camino del Señor. Y debemos recibir entonces estas cosas, la interferencia en el camino del Señor, como necesarios castigos. Y estas cosas nos tienden a ser corredores resistentes. Vamos a leer el capítulo 4 de Efesios también. Efesios 4, versos 11 y 12. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí habla de Dios, que Dios da algunos ministerios a los pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar es sinónimo de la palabra disciplina, corrección también. O sea que los ministerios es para perfeccionarnos o para corregirnos también, entonces. Para corregirnos, y así vamos a ser perfeccionados por la palabra y también muchas veces por la providencia. Como dije, las interferencias, los obstáculos que Dios permite en nuestro camino es para corregirnos, para perfeccionarnos. Así que la palabra perfeccionar también, como dije, quiere decir completar,
ajustar. Vamos a leer también segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí encontramos la corrección, corregir. Como dije, la palabra corrección es sinónimo de perfeccionar. Para perfeccionarnos en obediencia, para perfeccionarnos en nuestro ministerio. La palabra corregir también significa para enderezar de nuevo, para enderezar. También significa rectificar. Entonces Dios, como dije, nos castiga, nos disciplina y no debemos desmayar. Y dice nuestro versículo, vamos a volver en el capítulo 12 de Hebreos, el verso 6, Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces la disciplina del Señor es parte del amor de Dios. Dios nos disciplina porque nos ama. Dice que una nena en una ocasión escuchó, leyó este versículo y dice que la disciplina es parte del amor de Dios. Es como que ella se dio cuenta que parece que sus padres no le disciplinaban y se dio cuenta, parece que pensó, parece que mi padre a mí no me aman, porque no me disciplina. Entonces, Dios se ocupa de nosotros. Dios nos disciplina. A veces en lo natural al padre que no le corrige a su hijo, no disciplina, y no dice, yo demasiado mezquino le amo a mi hijo, pero según la palabra, no es amor eso, cuando no le disciplina a su hijo. En Proverbios encontramos mucho de esto. En Proverbios habla mucho de la disciplina, de la vara también. Y dice que aquel que lo ama desde temprano lo corrige a su hijo. Desde temprana edad. Vamos a leer en el capítulo 13 de Proverbios, verso 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que desde temprana edad. Entonces, la disciplina es algo muy importante. Cuando nosotros somos disciplinados por el Señor, quiere decir que nuestro Padre nos ama. Dios se ocupa de nosotros y por eso nos disciplina. Por eso permite interferencia, permite luchas, dificultades. Es para hacernos corredores resistentes. En lo natural, nosotros queremos enojarnos cuando alguien nos corrige. Queremos enojarnos, pero es para nuestro bien. Muchas veces el hombre sabemos que es imperfecto y a veces puede ser que se equivoque, ¿verdad? Pero aún el hombre imperfecto, el hombre natural, yo me doy cuenta que muchas veces esa disciplina fue para bien. Cuando recibimos, es para nuestro beneficio. Entonces, hermano, dice nuestro versículo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando se presenta obstáculo en nuestro camino, no debemos desmayar y mucho menos debemos enojarnos con Dios. Vamos a leer lo que dice Job en el capítulo 5 del libro de Job, el verso 17. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado, dichoso, feliz. Dice, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, doblemente feliz, 7 veces feliz, dice, el hombre a quien Dios castiga. No menosprecie, dice, ni te canse de su corrección. A veces nosotros vemos, hermanos, que nos sale de lucha y dificultades. Viene uno y viene otro y viene más. Y Dios le está disciplinando. Y dice en el versículo que leímos en el verso 11 del capítulo 12 de Hebreo, que dice, al presente, dice, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Tenemos que someternos cuando somos disciplinados y tenemos que humillarnos. Tenemos que aceptar la disciplina. Y vamos a sacar provecho si somos así. Nosotros encontramos también la palabra colosense o colosas. La palabra colosa significa corrección y también significa monstruosidades. Nosotros encontramos como Absalón, el hijo de David. Absalón, podemos decir que él se extravió, salió del camino. David dice que a Adonía no le hacía entristecer a Adonía, otro hijo de David. Nunca le entristeció, dice a Adonías. Vamos a buscar un poco, creo que en el capítulo 1 del primer o segundo libro de Reyes, si alguien me puede ayudar. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Nunca le había entristecido, dice. Y seguramente que era también así Absalón. Absalón, dice, era muy hermoso. Era un muchacho muy hermoso, perfecto humanamente, pero era incorregible. Y David lloró mucho por Absalón, porque seguramente que David se sintió culpable por no haberle corregido a su hijo. Y tomó el mal camino y perdió, podemos decir, el premio salió del camino del Señor. Entonces la disciplina es muy importante, es muy bueno y debemos recibir. Y si nosotros somos creyentes disciplinados, somos creyentes fieles entonces. Y si nosotros somos indisciplinados o incorregibles, somos creyentes monstruos. Sabemos que a veces hay creyentes, personas que no quiere corregirse. Una persona desordenada y quiere seguir siendo desordenado. Y bueno, este es un monstruo, según la palabra. Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser perfeccionados y tenemos que someternos. Tenemos que agachar la cabeza y aceptar la corrección. Y vamos a sacar provecho. Vamos a llevar fruto de justicia si es que recibimos. Como dije, lo natural, a veces uno quiere enojarse por la corrección, por la disciplina, pero es para nuestro bien. No debemos cansarnos, dice. Vamos a leer en el capítulo 3 también de Proverbios. Proverbios capítulo 3, el versículo 11. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. El verso 12 también. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces la corrección, la disciplina es algo muy importante. Y cuando nosotros no recibimos más la corrección, no vamos más a crecer espiritualmente. Vamos a leer el capítulo 7 de Jeremías, verso 28. Jeremías 7, 28. Dice, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, dice. Así la primera parte dice, hablando de la nación de Israel, la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió, no fue corregido. Y después dice, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. No va a avanzar más en su vida espiritual. Pereció, no quiere ser corregido. Así que, hermano, el Señor nos ayude a recibir la corrección. Debemos recibir, como dije, cuando escuchamos la palabra y cuando Dios permite que entremos en circunstancias difíciles en el camino del Señor. No debemos enojarnos. Dios quiere disciplinarnos muchas veces y tenemos que aceptar y vamos a sacar mucho provecho. Vamos a llevar fruto, pero como dije, si nosotros no aceptamos,
no nos sometemos a la corrección, entonces es peligroso. Debemos someternos a la corrección. El Señor quiere perfeccionarnos y muchas veces nos volvemos rebeldes. Muchas veces así la gente no quiere cambiar en nada. Así que el Señor nos ayuda, hermano, a recibir la corrección, a no enojarnos, a someternos, porque como dije, es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra perfección. Dios quiere perfeccionarnos. Este es el deseo de Dios. Quiere que nosotros vayamos creciendo, avanzando. Entonces, la disciplina entonces es para lo eterno y que el Señor nos ayude a comprender. Vamos a leer en el Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es sido humillado, dice David, después de pasar la prueba, la dificultad. Pero como dije, muchas veces hay personas como Absalón, que fue incorregible. Absalón fue incorregible. El apóstol Pablo, Dios permitió muchas veces que estuviera en la cárcel. Y muchas cartas de Pablo él escribió del lugar de corrección. Dios le estaba corrigiendo a Pablo y él estaba allí preso, no podía salir. Entonces muchas veces Dios permite cosas, nos permite pasar por la zaranda. Y dice que la zaranda, por ejemplo, el trigo salta y dice que allí está el fuego. Y salta y el fuego y después ya entra, ya pasa por la zaranda. Si no, va repitiendo. No, mientras que no permitimos que Dios obre en nuestra vida, nos corrija, vamos a estar ahí saltando y viniendo otra vez. Entonces, hermanos, tenemos que recibir la corrección y no debemos desmayar, sino debemos decir como Dios nos ama. ¿Por qué Dios me ama tanto? Porque por eso me corrige. Así tenemos que tomar de la mano del Señor, que el Señor nos ayude a tomar la disciplina de la mano de Él. Es para purificarnos, dice, es para que participemos de su santidad, dice. Así dice el versículo, vamos a repetir, el capítulo 12 de Hebreos 12, el versículo 10. Desde el verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, dice. Y los creyentes que no son corregidos es bastardo, dice en el verso 8. Verso 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No es hijo legítimo uno que no es corregido, dice. Así que, hermano, como dice nuestro versículo, no menosprecies el castigo de Jehová. No menosprecies la disciplina del Señor. Es para nuestro beneficio, es para que participemos de su santidad. Entonces, en lo natural nosotros sabemos que un hijo que no es corregido, su resultado le va a causar vergüenza a sus padres. Avergonzará a su padre, dice. El hijo consentido avergonzará a su padre. Entonces, hermano, es importante la disciplina y debemos recibir de la mano del Señor. Vamos a leer en el capítulo 29 de Proverbios, el verso 15. Proverbios 29, 15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido le va a causar vergüenza, dice.
Entonces la vara es un medicamento, es para curar a la necedad. Es como en lo natural un medicamento uno consume para alguna enfermedad, así también es la vara, para curarnos, dice, de la necedad. Podemos leer también Proverbio 22, el verso 15. 22 de Proverbio, verso 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces el niño, los adolescentes necesitan la corrección. Y esto no precisamente uno tiene que pegar todo mal a su hijo, ¿verdad? Pero siempre necesita. Yo le he contado muchas veces que un padre, un hermano que se dedicaba y tenía muchos hijos. No me acuerdo exactamente, tiene 8 hijos por ahí. ¿Se acuerda usted, hermana Isaac? 8 por ahí tenía. Y dice que se dio cuenta que empezó a cuidar a su hijo. Buscó un trabajo donde él podía estar más tiempo con su hijo. Y dice que a su hijo chico le pegaba así con los 2 dedos primero. No le pegaba fuerte, pero así le pegaba desde chico, desde temprana edad. Entonces, y yo creo que los padres muchas veces piensan que los hijos van a aprender por sí solos. Pero aquí el proverbio dice que está ligada por el joven, por el muchacho, la necedad. No va a aprender por sí solo. Alguien tiene que hablar. Y hay padres dice que a veces le habla un poquito fuerte nomás a su hijo y ya llora, ¿verdad? Seguro que dice que hay otro más rebelde, ¿verdad? Que necesita la vara, literalmente. Pero esto encontramos mucho en Proverbios. Y si la palabra de Dios dice, no sé quién es más sabio para usted, ¿el mundo o Dios? El mundo dice, no, hay que corregir, le quiere denunciar inclusive, pero Dios dice, hay que corregir, hay que usar la vara inclusive, pero hay que usar con sabiduría, no, para que uno no demostrar por todos lados por ahí, pero uno tiene que ser sabio para usar estas cosas para el bien de su hijo. Entonces, un niño dejado a sí mismo, el único resultado previsible es la vergüenza. Así que la palabra de Dios habla mucho de esto, y Dios nuestro Padre Celestial a nosotros nos disciplina, porque nos ama. Y nosotros que somos llamados a predicar, tenemos que predicar todo, y la palabra misma también es la corrección. La palabra a veces no necesitamos otra cosa, pero a veces nosotros no hacemos caso por oír. Entonces Dios permite a veces pruebas un poco más fuertes con nosotros para aprender. Nos mete a veces en un callejón sin salida para corregirnos también. Nuestro Padre Celestial no es que nosotros le vamos a engañar. Los niños, por ejemplo, muchas veces dicen, yo no le corrijo a mi hijo porque él llora, no se calla más. Lleva su aliento, va a morir, parece. Yo cuando Proverbio dice, no va a morir. Corrige a tu hijo con vara, dice, no va a morir. Así dice Proverbio. El niño es astuto, pero nuestro Padre Celestial, nosotros no le vamos a engañar. Él, si va a corregirnos, va a corregirnos. Así que, porque Él quiere nuestro bien, quiere enderezarnos, quiere perfeccionarnos, quiere que nosotros seamos maduros, que podamos crecer, avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces la corrección es algo muy necesario, muy importante. Vamos a repetir en el capítulo 4 de Efesios el verso 12. 11 y 12 ya leímos, pero vamos a repetir. Efesios 4, verso 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante entonces los ministros que son llamados por Dios, ellos tienen que dar toda la palabra de Dios para que los santos, los creyentes sean perfeccionados para tomar un ministerio. Necesitamos ser perfeccionados. En cada parte de nuestra vida necesitamos la perfección. Entonces para esto son estos ministerios. La palabra perfección también significa ajustar.
colocar minuciosamente, ajustar. Perfeccionarnos en la adoración, perfeccionarnos en comunión, perfeccionarnos en fe, perfeccionarnos en todo. Dios quiere perfeccionarnos. Nuestra alabanza, nuestra adoración en todo. Dios quiere perfeccionarnos a nosotros. Que podamos ofrecer una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad. Y entonces todo tenemos en la palabra de Dios. Y como dije, esta misma palabra muchas veces, o sea que tiene que corregirnos, perfeccionar poco a poco. Sabemos que no nos va a perfeccionar todo en un día, ni en un año, ni en 2 años, pero tenemos que permitir que la palabra vaya obrando en nuestra vida, perfeccionarnos en todo. Vamos a leer en el capítulo 21 de Mateo, el verso 16. Mateo 21, 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dice, entonces Dios quiere perfeccionarnos en todo, perfeccionarnos en la alabanza. Así que Dios quiere nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Por eso Él levantó estos ministros, los ministros, pastores, evangelistas, maestros, para ir perfeccionándonos, corrigiéndonos. Vamos a leer la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 1, el verso 5. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así Pablo le envió a Tito en Creta, dice, para corregir. Estos cretenses necesitaban corrección. Podemos leer más en la misma carta de Tito, el verso 9 en adelante, del capítulo 1 de Tito, verso 9 en adelante. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Aquí vemos una falta, dice mentiroso. Después dice malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Imagínense lo que tenía que hacer Tito en Creta. ¿Cómo eran los de Creta? Entonces Tito fue enviado, dice, para corregir, para dar la palabra de corrección. Entonces esta palabra también, entonces, si los predicadores tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino predicar toda la palabra de Dios. Y esta palabra va a corregirnos, va a ir enderezándonos, y también si nosotros somos corregidos, vamos a poder ser útil en el ministerio también. Así dice, constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Me acuerdo en una ocasión un hermano le testificó a otra persona y le trajo al culto y le dijo, seguro que el hermano Eladio no te va a predicar el diezmo, me le dijo. Como si fuera yo el dueño, ¿verdad? Yo no soy dueño de nada. Yo tengo que predicar toda la palabra de Dios, y si no obedece, no es porque yo tengo mi buen humor o mi mal humor. Si yo no es conmigo el trato. El trato es con el Señor. Yo tengo que predicar todo. Y si no da su diezmo, ya cada uno es responsable. Y a veces la gente piensa que así, que depende del predicador, tiene que predicar. Tenemos que predicar todo, porque si Dios me dice para predicar esta porción o otra porción,
yo tengo que predicar. Entonces, si nosotros no escuchamos toda la palabra de Dios, no vamos a ser corregidos, vamos a ser mal formados. Y esa palabra significa monstruo. Tenemos que recibir todo. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.